Al centro geográfico de la República Argentina se encuentra la provincia de Córdoba, fundada en el 1573 en la corriente colonizadora del Perú, por don Jerónimo Luis de Cabrera, quien, con la misión de proveer elementos necesarios al centro minero de Potosí, da vida a esta ciudad, punto estratégico entre el Alto Perú y el Río de la Plata. En el año 1588, don Juan Nieto, fiel colaborador e intérprete entre hispanos y nativos, recibe, en reconocimiento por su obra, una vasta extensión de tierras ubicadas al suroeste de la ciudad. Allí, en la región de Parabachasca, que en quichua significa lugar de vegetación enmarañada, es donde él mismo inició la explotación de la zona, habilitando un aglomerado de casas, ranchos y corrales, creando una pequeña estancia bajo su poder llamada Potrero de San Ignacio de Manresa. En el año 1643, estas tierras fueron donadas por un heredero de Juan Nieto, don Alonso Nieto de Herrera, a la Orden Jesuítica Compañía de Jesús. Hoy la conocemos como Estancia Jesuítica de Altagracia, nombre que le dio el mismo donante cuando entró a formar parte de la compañía. Todos los asentamientos jesuitas prácticamente son una avanzada en el territorio en el cual en ese momento solo existían potreros. Es decir, después de la repartición de Mercedes y de las llegadas de las primeras órdenes como los dominicos y los franciscanos, casi siempre se quedan en la ciudad de Córdoba y tienen pocas incursiones hacia el resto del territorio. En cambio, los jesuitas, aparte de la evangelización, les importa el control del territorio en función de la educación. Es así como van adquiriendo por donación o por compra, muchas veces más por donación. Es decir, cuando entran a la orden, entran con una serie de tierras y de otros bienes, y en ese entrar a la orden, es el caso de esta, un nieto de Herrera cuando ingresa a la orden como hermano coadjuntor, ingresa con la propiedad de la estancia. Es decir, que a partir de esas donaciones ellos van conformando un arco de tierras que ocupa casi una media luna alrededor de la Córdoba del siglo XVII al XVIII.
museo cuenta la historia de una casa que fue ocupada sucesivamente por jesuitas, por importantes políticos y familias locales, como por ejemplo don Santiago de Liniers, héroe de la Contrarrevolución de Mayo y de la Reconquista de Buenos Aires, que fue propietario de esta casa solamente por unos 5 meses, pero que dejó una huella bastante importante. Los siguientes propietarios hasta los Losada, es decir, que van a encontrar una serie de habitaciones ambientadas en diversas épocas y después sectores especialmente adecuados o que recuerdan el trabajo de los jesuitas en este lugar. Por ejemplo, la ranchería, la cocina, parte del mirador, los lugares comunes, que son un sistema muy particular de sanitarios que los jesuitas inventan, o mejor dicho transculturan desde Europa y que se pueden accionar gracias al sistema de acequias que ellos trazan. Una de las características particulares de la estancia que dio origen a la ciudad es que quedó como centro de la urbe, ya que lo que era la explanada procesional frente a la iglesia de la estancia, rodeada por los talleres y el tajamar, es hoy la plaza principal de la ciudad. Punto de encuentro donde se reúnen artesanos que ofrecen sus creaciones, turistas que gozan de un inesperado reposo y habitantes que apaciblemente ven pasar la cotidianeidad frente a sus ojos. Los habitantes de Altagracia son gente bondadosa y pacífica, con la capacidad de despojarse de las presiones de la frenética vida y abandonarse al noble cultivo de la amistad, compartiendo en una mesa improvisada un tradicional asado, o dar riendas sueltas al amor apartándose en algún rincón en busca de intimidad, o también, ¿por qué no?, olvidándose completamente de la propia existencia, dejándose atrapar en el mundo de los sueños bajo la sombra de un sauce a orillas de uno de los arroyos que surcan su territorio. Altagracia es así, caracterizada por el clima templado de esta región gracias a su extraordinaria posición geográfica mediterránea, a su altitud y a las sierras chicas que forman una barrera montañosa, impidiendo la acción de los vientos del oeste. Factores todos estos que condicionan la distribución de las lluvias, evitando los grandes cambios de temperatura entre las distintas estaciones. La máxima media anual es de 23 grados centígrados, la mínima 17, condiciones ideales para el turista.
La arquitectura de la ciudad resulta muy particular a los visitantes. Sus raíces más antiguas se fundan en el período colonial, aunque dejan paulatinamente espacio al Art Déco y Art Nouveau, que reflejan un reciente pasado aristocrático muy presente en sus calles, especialmente desde la llegada del ferrocarril, lo cual marcó una nueva etapa en su desarrollo. Es entonces que nace en las cercanías de la vieja estación el barrio de Chiapas, características casas estilo inglés con techos a dos aguas. De esta singular urbanización, vistas las condiciones climáticas del lugar, el matrimonio Guevara elige como lugar de residencia Villa Nidia, para permitir que uno de sus hijos, Ernesto, en aquel entonces de 4 años, se recuperara de un asma muy serio del que padecía. Esta morada fue la más importante entre aquellas que la familia utilizó durante su estadía de 11 años en Altagracia. La casa del Che es hoy transformada en un museo. Se comienza por la galería que muestra las distintas casas que ellos ocuparon, porque siempre fueron inquilinos y ocuparon varias casas, pero estas fueron en donde más permanecieron, y la que ellos consideraban la casa paterna. Luego se entra al hall de ingreso y a la derecha se encuentra la sala número 3, que habla de su infancia, y así a medida que vamos avanzando sala por sala nos va contando las distintas etapas de su vida, a través de los textos y de las fotos, o sea, su infancia, su adolescencia, su juventud y la época de estudios, y además los distintos viajes que realizó por nuestro país primero y por América del Sur. Luego tenemos la sala que habla de su época revolucionaria, y la última sala dentro de la casa habla de su viaje al Congo belga y a Bolivia, donde muere el 9 de octubre del año 1967. Luego salimos al patio de la casa. Vemos otras salas que nos muestran la construcción de esa época, porque la casa se conserva tal cual la hicieron en el año 1911. Está la cocina, donde se recuerda a doña Rosarito, quien fue la cocinera y que hizo muchas veces de nana de Ernesto, mientras él estuvo aquí. Nosotros aquí en el museo recibimos mucha gente de todos los lugares del mundo, también de nuestras provincias, ¿no? De nuestra Argentina, de distintos países. Tenemos aproximadamente por día un promedio entre 300 y 400 personas, excepto en temporadas altas que llegamos hasta las 1000 personas por día. Distintos países, en su mayoría Alemania, Inglaterra, Italia es uno de los países que más nos visita también. Y nos llama mucho la atención que vengan tantos jóvenes a visitarnos aquí al museo, porque los museos siempre son vistos como para la gente más grande, como más lo que es cultural. Lo que pasa es que el Che es un personaje muy significativo para ellos, porque significa, uno en la adolescencia siempre fue un poco rebelde y para ellos significa eso, pero cuando llegan acá, o muchos de ellos ya lo saben, encuentran realmente el porqué de la lucha del Che, el de los valores, el de la igualdad social, en un hombre nuevo. Encuentran en el museo al hombre que él era, no en la parte de lucha, pero sí en la parte humana.
Es para gozar de un merecido reposo que nos detenemos aquí, en el Tajamar, este espléndido lago artificial en pleno centro, fruto de las ingeniosas obras aportadas por los jesuitas para crear una reserva de agua a disposición de los pobladores, los cuales podían acceder a su uso mediante un sistema de canales que lograba transportar el agua hacia los campos. El Tajamar forma parte de la estancia jesuítica de Altagracia, la cual desde el año 2000 la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad.